Bueno, vamos a orar y vamos a empezar el tiempo. Gracias a Dios por este tiempo que tú nos das de poder reunirnos, de poder estar acá, Padre, por tu gracia, por tu misericordia. No porque nosotros lo merezcamos, sino porque tú, de tu amor, de tu misericordia, nos rescataste del hoyo, del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, y nos diste vida, vida abundante, vida eterna, Señor, y esa vida que no se puede perder porque está escondida en Cristo Jesús. Y nadie lo puede arrebatar de la mano de nuestro Padre, porque tú eres más poderoso que todo, Señor. Y gracias a Dios porque podemos abrir tu palabra, la cual es lumbrera a nuestro camino y lámpara a nuestros pies. Y es más preciosa que el oro, más que mucho oro afinado, Señor, y nosotros podemos tener el privilegio de poder abrirla, de poder escucharla, Padre. Y dame a mí, Señor, claridad de palabras, claridad de pensamiento para que pueda expresar lo que dice tu palabra, el mensaje, la verdad, el propósito de lo que vamos a leer en el día de hoy, y que los hermanos, ya sea que cuando escuchen, ya sea que lo pongan en práctica o no, Padre, que tu nombre sea glorificado, pero espero que sea lo primero, que pongan en práctica, Señor, porque Jesús dijo, un hombre que escucha la palabra y no las hace es como un hombre que edifica sobre la arena. Y aquel que la escucha y la pone en práctica es como aquel hombre que edifica sobre la roca. Y que cuando viene la tormenta, Padre, aquel que edificó sobre la arena, su casa se viene abajo, porque no obedeció. Pero te ruego, Señor, que seamos como el hombre que edificó sobre la roca. Que esta congregación, vida abundante, pueda poner en práctica tu palabra, Señor, para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Y gracias, Dios, por todo este privilegio que me das, que no merezco, y que tú sigas bendiciendo, Señor, este tiempo y bendigas la reunión para ti. En nombre del Señor Jesús, amén. Amén. Bueno, vamos a abrir el libro de Filipenses, capítulo 4, y vamos a ir viendo ya, son los últimos versículos del capítulo. Y estamos viendo que en esta sección del versículo 10 al 20, estamos viendo invertir los bienes materiales, o sea, el dinero o posesiones, invertir los bienes materiales en la obra de Dios aumentará los bienes espirituales o bienes celestiales. Invertir los bienes terrenales en la obra de Dios va a aumentar los bienes espirituales y celestiales que cada uno va a tener, y que al fin y al cabo esos bienes, la recompensa que tendremos será para Dios, para la gloria de Dios, es el fin. Pero esa es la verdad que puedo ver en este pasaje. Ya vimos la semana pasada, empezamos a ver razones para invertir el dinero o razones para dar ofrenda en la obra de Dios. Vimos razón, y el primero era porque el dinero no es la fuente de contentamiento. Que Pablo, en cierta manera, si Pablo podía decir, cualquiera que sea mi circunstancia, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi circunstancia, he aprendido a contentarme, entonces nosotros también, porque el dinero no es la fuente de contentamiento ni de gozo, y al fin y al cabo Pablo podía decir eso. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, si Pablo podía decir eso, igual que Habacuc, que decían que la higuera no florezca, aunque falte vacas en la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegré en Jehová, en el Dios de mi salvación. Entonces, él podía decir eso en Habacuc capítulo 3, y Pablo también, nosotros también podemos decir eso. Entonces podemos sentirnos libres de poder dar, porque cuando damos no es que vamos a estar con tristeza, porque Dios ama al dador alegre. Entonces lo podemos dar con alegría, porque sabemos que el dinero no es la fuente de contentamiento, ni tampoco es la fuente de nuestro sustento. Nuestro sustento, nuestra fortaleza es Dios, y solamente Dios. Y si vos venís pensando que el contentamiento y la fuerza está en el dinero, te animo a que puedas escuchar el mensaje en YouTube, no sé si ya lo subieron, pero que puedas escuchar y de vuelta a rever las verdades, o simplemente lee la palabra y vas a ver dónde debe estar tu confianza. Ahora vamos a ver dos razones más, versículo 14 al 17.
Y dice, la primera razón es porque el dinero como ofrenda es útil en la obra de Dios. Estas son razones para invertir el dinero en la obra de Dios. Y pongo, la segunda razón es porque el dinero como ofrenda es útil en la obra de Dios. Como ofrenda es útil. Versículo 14 al 16. Vamos a leer. Voy a leer versículo 10 y hasta el 16. Dice, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Versículo 14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Vamos a ver esta segunda razón, porque el dinero, ¿por qué se debe invertir? Porque el dinero como ofrenda es útil en la obra de Dios. Esa es la segunda razón, porque es útil en la obra de Dios. Pablo dice, a través del dinero uno comparte la carga con el obrero de Dios. Eso es lo primero que vemos en el versículo 14. Dice, participar conmigo en mi tribulación. Pablo estaba atravesando tribulaciones. Entonces, a través de uno de dar, uno comparte la carga, el sufrimiento, el sacrificio con el obrero de Dios. No lo deja solo, sino que está ahí, a la par. Está en otra posición, pero aquel que da, está colaborando, está participando en el sacrificio también que tiene el obrero de Dios. Porque Pablo lo dice, en mi tribulación. Pablo dice que ellos hicieron bien en participar en su tribulación, en compartir lo que ellos tenían cuando él estaba sufriendo. Pablo escribe esta carta, ¿desde dónde? Desde la cárcel. Y eso yo ya lo he dicho un montón de veces. Pero es algo para volver a siempre tenerlo presente. Porque escribe esto diciendo, regocíjense, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y él no estaba escribiéndolo desde un country, y no hay nada de malo en vivir en un country, pero uno dirá, tiene todas las comodidades, el aire acondicionado, tiene todas las cosas. En esa época no existía aire acondicionado, no existía calefactor. Y estaba en una cárcel, en un lugar donde había perdido su libertad, donde no tenía comodidades y donde habían otros presos, y era preso por predicar el Evangelio. Entonces, él sabía lo que era cuando decía las tribulaciones. Él sabía lo que era y él lo experimentó. Entonces, Pablo dice que ellos hicieron bien en participar en su tribulación. Pablo estaba en la cárcel, dice, no era como estar en un hotel de 5 estrellas. Yo no he estado en un hotel de 5 estrellas, pero si uno entra a YouTube, ahí ve todo como es todo lujo y es lo mismo que repetí anteriormente, que es cómodo, lujoso. El lugar donde estaba Pablo era rústico, bien rústico. Y además de que el lugar donde estaba Pablo, además de ser rústico y las condiciones difíciles, el trabajo de un pastor misionero como era Pablo, no es sencillo. Porque no solamente era misionero, sino también era pastor. Y el que es pastor tiene esa carga por las ovejas, tiene ese sentir por las ovejas. Y el trabajo de un pastor no es sencillo, no es fácil el trabajo de un misionero. Tenés a Satanás que te quiere voltear. Satanás, el enemigo de las almas, quiere voltear, sí, a todos los que están acá, pero principalmente quiere voltear, en cierta manera, a la figura humana, al líder. Porque sabe que si voltea a él, sabe que si cae en pecado o lo que sea, lo descalifica totalmente para la obra. Y ya queda fuera, queda expulsado. Y ya no puede volver a utilizar sus talentos, sus habilidades, o simplemente
de poder ser útil en la obra de Dios, queda descalificado para esa tarea en especial, para el pastorado o para ser misionero. Por esa razón hay una lista en 1 Timoteo 3 y después en Tito capítulo 1, están los requisitos. Y él quiere que el hombre de Dios no sea irreprensible. Tiene a Satanás que quiere voltear. Pablo tenía ese enemigo. Además, tenía el enemigo de la carne. La carne, el mal que hay en mí, dijo Pablo en Romanos capítulo 7. Lo que quiero, eso no hago, y lo que no quiero, eso hago. Y él decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias sean dadas a Dios. Y él daba gracias porque aún así Dios le sostenía. Pero él tenía una lucha interna en sí. Y él decía que golpeó mi cuerpo para ponerlo en ¿qué? En servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo, para otros yo mismo venga a ser eliminado, venga a ser descalificado. Entonces él tenía una batalla escarnecida con su propio yo, con su carne, el viejo hombre. No solamente tenía el Satanás, su carne, también tenía a los malvados, a los mundanos malvados, a los paganos, a los que no quieren que la obra crezca, a los que se ríen, a los burladores. Ellos no quieren que la obra de Dios crezca y ni el Evangelio sea predicado. Cuando uno se para y se pone a predicar, o aún en tus compañeros de trabajo, o a tu compañero de escuela, de lo que sea, siempre van a haber personas que se van a oponer o que se van a burlar. Siempre van a ver eso. También, en ese sentido, hay lobos que se quieren meter en la congregación y destruir el rebaño. Y tristemente, tenés a los mismos hermanos que te hacen daño. Están los mismos hermanos que no se comportan como ovejas, sino se comportan como cabras, ¿no? Y en vez de comportarse como oveja, y allá además, comportarse como oveja, yo también soy oveja, ¿las ovejas qué son muchas veces? Se van para un lado, no ven el peligro, son tercas las ovejas, ¿sí? Eso es la idea, son tercas las ovejas. Y bueno, y uno reniega con eso. Y estaba Pablo con toda esa carga, estaba luchando con todo el trabajo que implica del misionero, además de estudiar la palabra y predicarla. Y viene la iglesia de Filipos y viene y le da una ofrenda. Entonces Pablo ya no se tenía que ocuparse en su sostén económico, simplemente le estaba abocado a las cosas espirituales. Y ellos estaban siendo partícipes de su sufrimiento, ahí estando en la cárcel. Ellos estaban compartiendo la misma carga, porque ellos también estaban trabajando, sudando, sacrificándose, ganando el pan con el sudor de la frente, pero ellos lo compartían, porque sabían que están en el mismo bando, que están en el mismo equipo. Entonces, si sufría Pablo, nosotros también sufrimos. En este sentido, Pablo dice que ellos, al enviar la ofrenda, ellos tomaron parte, ayudaron a llevar la carga del apóstol. En 2 Corintios capítulo 8, versículo 2, voy a leerlo, y también tengan un dedo ahí en 2 Corintios 8, el libro que estamos viendo de Filipenses, ese ya lo tienen que tener señalado, pero en 2 Corintios capítulo 8 es un relato de la ofrenda de la iglesia de Macedonia. ¿Dónde quedaba Filipos? Quedaba en la región de Macedonia, era de iglesia perteneciente a Macedonia. Entonces era una colonia romana, era de Europa, pero de Macedonia. Dice en versículo 1 del capítulo 8 de 2 Corintios capítulo 8, versículo 1 dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Versículo 2: que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron riquezas de su generosidad. Pero ahí dice al principio, que en grande prueba de ¿qué? De tribulación. Lo mismo que estaba atravesando Pablo, pero era una grande prueba de tribulación. Entonces ellos, estando en esa situación, en esa condición, dice que abundaron en las riquezas de su generosidad. Ellos dieron, y versículo 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas. O sea, no tenían fuerza, pero aún así Dios le dio para que pudiera dar aún más.
más allá de su fuerza. Y después continúa el pasaje. Pero eso es una prueba de que la iglesia de Macedonia y la iglesia y Filipos pertenecía a la región de Macedonia, ellos se entregaron y no dieron lo que les sobraba, dieron lo que tenían y dieron más allá de su fuerza, aún estando en profunda pobreza. Ellos fueron partícipes de la carga que tenía el apóstol Pablo, fueron partícipes. Y ahora voy a ilustrar de una manera de cómo la iglesia puede ser partícipe en el trabajo del misionero, en el trabajo del pastor. Y lo voy a ilustrar de la siguiente manera. Voy a pedir al hermano Héctor, el hermano Daniel y Pablo, si pueden ayudarme. Son actores de riesgo ahí, ¿no? Voy a bajar. Si usted, Héctor, ¿Bajamos algo? ¿Bajamos algo? No, ¿Acá? está bien, sí. Vos acá, ¿no? Y usted ahí abajo. Esa silla, siéntese ahí. Pero póngale Se viene abajo más de la sala. cerca de ahí. Ahí. No soy, esto es una soga muy finita, pero vamos a hacer, sí, no, ya lo ven. Pero hay las sogas de rescate, son sogas grandes y tienen su seguridad y todo. Ahora nosotros vamos a hacer práctica en el profesorado también acerca del rescate, porque el profesor que de una materia está involucrado en eso, en el equipo de rescate y todo. Bueno, hagan de cuenta que tengo un arnés y todo, pero yo creo que cuando pasan situaciones extremas, hay situaciones donde se lo atan acá y vamos a hacer acá. Y acá, hagan de cuenta que esto es un río. Es un río, una crecida, y tienen que tener mucha imaginación, pero es un río. Es un río. Y acá está el hermano Daniel, que está en medio del río. Él necesita ¿qué cosa? Ser rescatado. Como el hermano Daniel, el pobre ancianito, ¿no? Así que necesita la ayuda de los hombres más fuertes, acá los jóvenes. Y yo voy a ir a rescatarlo, pero si nadie está, si nadie está sosteniendo esta soga y yo me tiro al río, ¿qué va a pasar? Me va a llevar la corriente y al final vamos a ser dos los que vamos a perder, no vamos a ser uno, así que lo voy a dudar de tirarme. La cuestión es que para que esto funcione tienen que haber personas sosteniendo ¿qué cosa? Las sogas. Ahora sí, si pueden agarrarla por favor, muchas gracias. Bueno, entonces me agarro, me desciendo al río y está la corriente y me sostengo. Que no me dejen llevar. No me tiro, no me voy a rescatar. Lo rescato, lo agarro en el hermano Daniel. Ahora sí tira. Entregamos. Primero me subo. Y acá me rescato. Ahora aplausos. No lo intenten en su casa. Sí. Ahora, antes que se baje, ellos, ¿qué representan? ¿Alguien sabe? Representan la iglesia de Filipo. Pablo estaba siendo sostenido por la iglesia de Filipo. Que si la iglesia de Filipo no ayudaba, él no podía hacer la tarea solo. Entonces, se necesitaba. ¿Quién iba a sufrir? Los dos sufrían, porque yo creo que Pablo sí sufría directamente, pero los otros también sufrían indirectamente. Porque cuando vos tirás de la soga, ¿qué pasa? ¿Te quema o no te quema? Te quema. Cuando es pesado, te quema. Y te puede salir callo, te pueden salir lastimadas las manos, pero te quema. Pero eso es parte del sufrimiento. Tal vez no es sufrimiento directo, ni tal vez un poco indirecto a comparación de Pablo, pero es parte. Y si la persona en la iglesia de Filipo querían tener parte, ellos tenían que dar para poder sostener al misionero que iba a salvar al perdido. Pero no solamente era Pablo, sino también en muchos misioneros. Y eso lo dijo, no es original mío, sino que lo dijo William Carey, que fue un misionero dado a la India, enviado a la India, el padre de las misiones modernas. Así que muchas gracias.
Un aplauso para los... Te hago la pregunta. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con el misionero? ¿Qué vas a hacer con el pastor? ¿Vas a ayudar? ¿Vas a compartir el sacrificio? ¿O vas a mirar para otro lado? Y otra pregunta. ¿Te está costando? ¿Te está costando? Porque si no, el único que le cuesta es el pastor, el misionero, y bueno, le tiramos un par de pesos y que se la arregle. ¿Y a vos te está costando la obra? ¿Te está costando todo? La Gran Comisión, porque vos también sos parte de la Gran Comisión. No sos alejado, no es que el trabajo del pastor es especial y solamente él es el único que tiene que hacer la Gran Comisión. Todos están en este barco y todos tienen parte. ¿Te está costando? ¿Cómo lo podés poner en práctica? Cuando venga un obrero de Dios, un siervo del Señor, alguien que está predicando, alguien que está enseñando, alguien que está llamado al ministerio o lo que sea, lo podemos hospedar. Lo podemos hospedar, le puedes ofrecer tu casa si no tiene un lugar. Le puedes ofrecer un techo. Eso es lo que hacían en 2 de Juan, 3 de Juan, que recibían a los predicadores. ¿No tenés plata? Bueno, creo que en realidad hay mucho, ¿no? No tenemos plata. Ofrece tu ayuda. Ofrece tu ayuda, tu talento, tu servicio. Ponerlo a disposición. ¿Qué te hace falta? ¿Necesitas ayuda en esto? ¿Necesitas ayuda en aquello? Tu tiempo también vale. Y también, cuando te agarra ganas, por ahí nosotros, ya no sé si será como antes, pero igual la economía sigue, no sé. Yo siempre fui pobre, así que no puedo ver si hay inflación. Pero gracias a Dios, ahora estoy un poco mejor que, sí, paradójicamente, que cuando era niño. Y ahora si a una vez se me puede agarrar un antojo y me puedo comer un helado, amén, gloria a Dios. También ustedes pueden tomarse y seguramente comprarse una coca o lo que sea. Pero ya si te compras toda la vez coca y helado, pensá en eso también, porque pensá en el misionero, pensá en el obrero de Dios. Pensá, te puedo decir, ahora tal vez no pido algo, sino lo cocino y lo que es esa plata se la separo y después se la doy a la ofrenda. La ofrenda de una misionera, o la ofrenda de la iglesia, o la ofrenda para el pastor, y lo separas. Y no necesariamente siempre vas a tener que estar dándote tus gustos y cosas, porque también es una forma, de cierta manera, sacrificio. No como imagínense los sacrificios que hacían lo de antes y los sacrificios que tenemos que hacer nosotros. No tomar un helado, wow, increíble, ¿no? ¿Qué sacrificio? Cristo fue clavado en la cruz y nosotros estamos hablando de ese tipo de sacrificio. Pero, ¿me entienden? ¿Me entienden? Tenemos que ser parte. Si ustedes quieren ser parte, le tienen que costar, le tienen que doler las manos para sostener. Ustedes quieren que el obrero de Dios se sostenga, el misionero se sostenga sin que le duele. No, va a doler. Compartieron su tribulación. Ellos dicen, en 2 Corintios dice que ellos estaban en grande prueba de tribulación. No era sencillo, no era fácil. Y la vida del cristiano no es fácil. El otro aspecto de este versículo, que de esta razón, además de que uno comparte la carga con el obrero de Dios, también a través del dinero uno se compromete con la causa del obrero de Dios. En versículo 15 de Filipenses, estamos allí, es el versículo el pasaje que estamos analizando, dice: y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Es en versículo 15. La única iglesia que ayudó a Pablo fue la de Filipos. Ellos se comprometieron en promover el Evangelio con ofrenda para ayudar a Pablo. La iglesia de Corintios había fallado. En 2 Corintios 8:6, ellos dijeron que iban a dar, pero en realidad
prometemos o vamos a hacer esto, y no lo estaban haciendo, no lo estaban cumpliendo. Habían empezado, pero no lo habían terminado. Por eso él escribe lo siguiente, en ese mismo capítulo, se lo voy a leer los versículos. Dice, escucha, y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvieseis pronto a querer, así también lo estéis en cumplir, conforme a lo que tengáis. Lo que tienen, traten de cumplir lo que dijeron que iban a dar. No se queden ahí y no cumplan su palabra. Traten de dar, comprométanse con la causa. Y si uno ora, tal vez uno no tiene para dar, pero si uno ora, Dios es el Dios que hace cosas imposibles. Y Dios te va a ayudar. Me hace acordar, la iglesia solamente de Filipos fue la que se comprometió y participó y dio para la promoción del Evangelio, para que el Evangelio se siguiera predicando. No es que Pablo se predicaba a sí mismo, Pablo predicaba el Evangelio, que personas se pudieran ser salvas, que los perdidos pudieran ser rescatados. Eso dice al principio la predicación de ¿qué? Del Evangelio, cuando partí, ¿de dónde? De Macedonia. Entonces, eso me hace acordar, y la única iglesia que se comprometió fue de Filipos, me hace acordar cuando Pastor Dante una vez comentaba en Martínez, cuando estaba yo estudiando en el seminario de Casanova, y estaba en una conferencia de misiones. Y él estaba ahí, y no recuerdo bien, sí, fue sabroso, se trató sobre un pasaje del Antiguo Testamento, pero él utilizó una ilustración, y dijo, contó una historia, dijo que cuando él estaba por empezar, era joven, se fue a Madrid, se fue jovencito con su esposa a abrir la obra allá. Y le dice uno de San Rafael que se iba a ir a España, estaba por ir a España, y le dijo, pastor, yo te voy a ayudar, orá por mí, pero yo te voy a ayudar, te voy a enviar plata, te voy a enviar dinero y esto. Y dice el pastor antes, estaba como contento, qué bueno, dale, genial, dale, y se entusiasmó, o sea, realmente lo sintió, lo agarró, se apropió lo que le dijo su amigo. Y dice que cuando fue allá, el amigo, y le empezó a ir, si bien empezó a prosperar, pero dice que hasta el día de hoy no le mandó ni siquiera un solo peso. Entonces, no se comprometió, no realmente cumplió lo que dijo. Y el pastor Dante ha recibido la ayuda de acá, de las iglesias de aquí, pero de allá, de España, aún de ese amigo, no recibió ni un solo peso. Entonces, esa persona no estaba comprometida. La iglesia de Filipos sí estaba comprometida. Y después lo vamos a ver aún más cómo ellos lo reafirmaban. Cuando uno da al misionero, se está comprometiendo con la causa del Evangelio. No se está comprometiendo con el misionero en sí, o con el pastor, o con el obrero de Dios, sino que es con el Señor, que manda a esa persona a predicar. Los de la iglesia de Macedonia dicen que ellos se entregaron primeramente al Señor. En ese capítulo, el 2 Corintios capítulo 8, versículos 4 y 5, si lo tienen, de vuelta vayan, pero si no lo tienen, se lo voy a leer y escuchen, presten atención. Dice en 2 Corintios capítulo 8, versículos 4 y 5, dice lo siguiente, dice esto, pidiéndonos con mucho ruego que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, pidiéndonos con mucho ruego que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y versículo 5, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Ellos qué dicen? ¿Se dieron primeramente a quién? Al Señor. Ellos dieron dinero, dieron una ofrenda, pero primero se dieron a sí mismos. Ellos se entregaron primeramente al Señor. Porque el Señor, para recibir algo agradable, no es que quiere el dinero en sí, quiere tu vida, quiere tu persona, o sea, tu amor, tu devoción. El dinero en sí no le interesa a Dios. Dios es dueño de la plata y del oro, dueño de este mundo, no necesita tu dinero. Pero Dios sí quiere tu vida, quiere tu amor, y ellos se entregaron primeramente al Señor. Ahora te hago esta pregunta.
¿Estás entregado al Señor? Así como lo de Macedonia, así como de Filipos. ¿Estás entregado al Señor? ¿Te entregaste en cuerpo y alma al Señor? ¿Le rendís tu devoción a Dios, tu amor, tu afecto, de tal manera que puedes rechazar el pecado y seguir lo santo? ¿Puedes hacer eso? ¿Puedes decir, estoy entregado al Señor? No sos sin pecado, porque primero Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, nos hacemos mentirosos y le hacemos mentirosos a Dios también. Por esa razón debemos confesar nuestro pecado, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero sí hay una marca, sí hay un registro de aquel que trata de vivir una vida piadosa, se arrepiente, pide perdón y trata de hacerlo lo mejor posible. Y se arrepiente y pide perdón y trata de buscar de Dios y trata de abandonar lo malo y huye de las pasiones juveniles, de las demás cosas que son del mundo y sigue la justicia, la fe y el amor. Y esa es la marca de una persona que está entregada a Dios. Ahora, si no está entregado al Señor, hacelo. ¿Qué estás esperando? Si sos cristiano, tenés que hacerlo. Sos hijo de Dios, tenés que entregarte a Jesús. Tenés que dedicarte a Jesús. Él es el único que te puede dar satisfacción y plenitud en la vida. Dice que los israelitas hicieron dos males, que cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua, porque abandonaron a Dios. ¿Saben lo que es cisternas rotas que no retienen agua? ¿Saben? Es un pozo, pero un pozo destinado a retener agua, pero al estar roto, siempre está perdiendo. Entonces nunca puede retener, nunca puede satisfacer plenamente. Y eso es lo que es el corazón, cuando está alejado de Dios y busca la satisfacción, la plenitud en los ídolos. Siempre vas a estar perdiendo. Estaría invirtiendo en sacos rotos. Se te va a caer la ganancia. En cambio, cuando vos invertís tu vida y dedicás al Señor, es algo, una fuente de agua viva, que salta para vida eterna, dice. Va a fluir el agua, la vida, una vida abundante. Entonces, entregate al Señor, hacelo. Y hacelo, porque así, y solo así, vas a poder comprometerte con su causa. Solamente así vas a poder comprometerte con su causa. Es necesario que la causa del obrero de Dios sea nuestra causa también. De lo contrario, no nos va a interesar ni orar ni dar por los misioneros. Esa persona que le dijo al pastor Dante, te voy a ayudar, pero después cuando se fue, se olvidó y no le interesó lo que dijo, ni la causa de Dios, ni la obra en el Mararque, es porque no le interesaba, es porque realmente no le importaba, no es porque no tenía ni podía, sino porque no quería. No le interesaba, no estaba, no sé si habrá sido salvo también, quién sabe, tal vez no sea salvo. ¿Cómo lo podemos poner en práctica? Nosotros tenemos algo que se llama la promesa de fe. Tal vez uno no lo entiende, pero es algo que nosotros en marzo o en abril renovamos eso. Es colocar en un papelito cuánto yo voy a dar para las misiones. Y se reúne el monto y eso se da a los misioneros que tenemos. Y ese monto se trata de mantenerlo durante todo un año. Y ahora ese tema también. Si vos dijiste voy a dar tanto, y con todo la inflación que hay en este año, primero, si vos dijiste que voy a dar tanto y no lo cumplís, estás pecando, porque no estás sosteniendo lo que Dios te puso. Y por esa razón uno cuando dice prometo esto o con fe digo esto, es por eso, es con fe y con oración que Dios te va a guiar, te va a sostener eso. Pero más allá de sostenerlo, y lo cual es fundamental, pero también entender esto, ¿qué inflación? Y hoy lo que era 1.000 pesos en abril o en enero, hoy ya cambió eso. Y el año que viene voy a decir, bueno, prometo dar 500, o sea, menos todavía. O sea, ¿qué va a comer? O sea, ¿qué va a comer el pastor Dante? ¿Qué va a comer el pastor Damián? Sus hijos también tienen necesidad y eso lo vamos a ver más adelante. Pero mantener la promesa, y aún incluso subir la promesa, o sea, como dice acá en 2 Corintios 8, dice, según lo que uno tiene, no lo que no tiene, porque no se le va a demandar más de lo que no tiene. Si vos tenés 10, Dios dice, al que se le dio un talento, al que se le dio 5 talentos, se le fue y se le pidió, y él dio
de acuerdo a lo que tenía. Y dice que multiplicó. Pero aquel que tenía un solo talento, solamente lo enterró y no se hizo cargo. Pero bueno, la cuestión es esto, conforme a lo que uno tiene. ¿Te vas a comprometer con la causa de Dios? A través del dinero uno se compromete con la obra de Dios. Otra cosa, otro punto. Estamos en la segunda razón todavía. Estamos en la segunda razón, que es el dinero es útil en la obra de Dios. La ofrenda es útil en la obra de Dios. Y un aspecto más acerca de este punto. A través del dinero, a través de la ofrenda, uno cubre la necesidad del obrero de Dios. A través de la ofrenda, uno cubre la necesidad del obrero de Dios. En versículo 16 dice lo siguiente: pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Los filipenses se comprometieron y enviaron a Tesalónica, donde estaba el apóstol, ofrendas para que él pudiera cubrir sus necesidades. Sus necesidades eran una constante y lo de la iglesia lo sabían. ¿Entienden eso? Que una constante es algo que se permanece, que no cambia. Y los de la iglesia lo sabían. Por eso una y otra vez le enviaron su ayuda económica, porque sabía que Pablo comía todos los días, porque sabía que Pablo sí, desayunaba, merendaba y más, aunque era su ministerio rústico, pero él necesitaba comer, y por esa razón le enviaron su ayuda. Yo busqué en internet acerca de cuánto se recomienda comer diariamente. Y bueno, acá vamos a dar una instrucción de nutrición, así pueden cuidar su peso y todo. Nada. O en el caso mío, aumentarlo. Pero dice que lo recomendable es comer 5 comidas al día. 5 comidas al día. 5. Yo creo que como más. No. La primera es el desayuno. El desayuno. Dice que es la comida más importante del día, ya que mejora el balance de energía y de nutrientes que nuestro cuerpo lo necesita a lo largo del día. Los mejores alimentos y productos para el desayuno son los lácteos, como la leche, yogur o queso, productos farináceos, como el pan y los cereales de desayuno, y 1 o 2 piezas de fruta. Ahí se olvidaron de criollo, pero bueno. Pónganlo ahí, criollo. Almuerzo lo llama, sería desayuno a media mañana, algo más. Dice que destacan por un ejemplo, por un puñado de frutos secos, un pequeño bocadillo de vegetal o una pieza de fruta acompañado de un té, y etcétera, etcétera. La comida, dice que es el momento del día para compartir con la familia, sobre todo cuando comemos en casa. Suponemos el 35% del reparto de calorías en el día. Bueno, continúa. Puedes optar por ensaladas variadas, carnes blancas o pescado, legumbres, cereales. Además es importante acompañar una pieza de fruta o un yogur. Ya cuántas veces fruta. Tengo que poner verdulería. La merienda, esta es la cuarta, ocurre al igual que el almuerzo o al desayuno. El desayuno a media mañana. Se debe evitar productos como la bollería, golosinas y dulces, y optar por una fruta o yogur o bocadillo vegetal. Bueno, la cuestión es que eso es la hora de merienda. Y lo último, la cena. Y dice que son recomendables el arroz u otro tipo de pasta, alineado con aceite de oliva, pollo o pescado a la plancha con verdura y de postre, un yogur con fruta. Así me tienen que comprar yogur y fruta. Pero la cuestión es esto, que todo lo que mencionaron ahí no sale 100 pesos, o no sale 20 pesos, o 2 pesos. Sale, cuesta. Y el obrero de Dios come. Ustedes si comen 5 comidas al día, que bien, amén. Pero el obrero de Dios también come. Amén. Y si ustedes quieren, bueno, también dirán, bueno, que ayune. Que ayune, si es tan espiritual, que ayune. No. Sé que hay días, y bueno, ustedes también deberían ayudar.
todo, o sea, como obrero de Dios, como hijo de Dios, es una práctica que debemos tenerlo. Pero ese no es el punto. El punto es que el obrero de Dios necesita que comer, no come aire. Eso es saber que las necesidades son muchas y constantes. No solamente el alimento es una constante, y es algo que no sale barato, sino también cosas que son necesarias. Si yo le hago la pregunta y solamente contesten a sí mismo en su inconsciente o en su consciente, ¿vos en tu casa tenés detergente? ¿En tu casa tenés jabón? Espero que sí. ¿Tenés shampoo en tu casa? No está duro así. Además tenés papel higiénico seguro. Y tantos otros productos que son necesarios. Porque lo tenés ahí, no lo tenés por diversión, por hobby, lo tenés porque son necesarios. Eso, ¿cuánto te sale? ¿Te interesa si el obrero de Dios tiene que pagar por eso? ¿Vos te interesás por las necesidades del misionero? Y le decimos, sí, que el pastor trabaje, que trabaje. Pero ¿saben por qué las personas resonan así? Porque eso lo había escuchado cuando estaba trabajando en un comedor comunitario, y era de una iglesia, y decía, no, que trabaje, o sea, ¿por qué tengo que dar? Que trabaje. Y es que no, razonan así porque no ven el trabajo pastoral como un trabajo, al misionero no lo ven como un trabajo, y por eso lo ven, al pastor lo ven como un vago. A la predicación y a la oración no la consideran como un trabajo, y por eso lo ven como vago. Y como no trabaja en el ámbito secular como ustedes, dicen, que trabaje. Si quiere comer, que trabaje. Eso no es una manera de pensar bíblica. Porque vos podés razonar de manera como la cultura, la filosofía dice, con supuestos filosóficos y supuestos y también en cierta manera bíblico, pero tienen que analizar todo el consejo de Dios. Y en 1 Timoteo 5, 16, 17, por ejemplo, dice esto. Entre otros pasajes, 1 Timoteo 5, 16, 17 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Lo ves como un pasatiempo? No, trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrá bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Digno es el obrero de su salario. Y además de esto, de que uno puede cumplir, de la ofrenda uno puede cubrir necesidades, y te animo a que puedas estar interesado en eso. Si no, está bien, el Señor, el obrero de Dios lo cuida, Dios lo protege. No necesita de personas que estén dando así porque tengo que dar. No, el que es misionero, el que es llamado, no necesita de cosas, necesita de Dios y listo, la promesa de Dios. Y Dios le va a suplir de alguna u otra manera. Pero el tercer punto, la tercera razón es: el dinero como ofrenda tiene resultados eternos. En versículo 17, el dinero como ofrenda, o lo que uno da como ofrenda, tiene resultados eternos. El primer punto es que no es por beneficio propio lo que escribe. No es por beneficio propio lo que escribe. No es que, dice él, no es que busque dádivas. Versículo 17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Versículo 17. No es que busque dádivas, o no es que busque regalos, no es que busque beneficios materiales. Dice que busco fruto que abunde en vuestra cuenta, en su cuenta, en la iglesia. Está diciendo eso. El que ha sido llamado, y Pablo escribió esto, no lo escribía por su beneficio propio. Él no decía, bueno, yo escribo esto y estoy alegre para que ustedes me den, y qué bien que se están acordando de mí, qué bueno. No, él no decía eso. Él decía, como lo voy a decir en el punto siguiente, él lo decía por el beneficio de ellos. Ellos eran los máximos beneficiados, aunque el obrero también. Pero al fin y al cabo, Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tengo o no tengo. Y gloria a Dios porque ustedes me mandaron y tengo. Pero si no me envían y no tengo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y no dejaré de contentarme, cualquiera que sea mi situación.
Entonces el primer beneficiado eran los que estaban aportando para la causa de Dios. Y es esto, él no buscaba el beneficio propio. El que ha sido llamado por Dios a ser pastor o misionero no ve ese llamado porque está buscando una vida de comodidad y de holgura. No está buscando eso. Si estaría buscando eso, estaría, no sé, estudiando algo, o tratando de poner una empresa o lo que sea, o buscando otra cosa. Porque dice acá en 1 Pedro 5:2 lo siguiente: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. La ganancia deshonesta, o sea, el dinero, no es la fuente de la motivación de un pastor, de un misionero. No es eso por lo cual eligió seguir a Dios en su llamado. No es por eso. El que busca dinero muchas veces elige el pastorado. Esa persona es un lobo. Y lamentablemente hay de esas personas. Hay de esas personas. Pero esas personas no son pastores, son pseudo pastores. Pseudo pastores quiere decir falsos pastores, que tienen el nombre, el título, pero no son pastores, no son llamados. Se metieron en algo solamente por fuente, ven al ministerio de la piedad como fuente de ganancia. Y lo ven eso como algo para poder recibir dinero. Y hay muchas iglesias, ahí está la Iglesia Universal, iglesias lamentablemente carismáticas. Muchos de ustedes vinieron de ese trasfondo, y me han contado, donde el pastor enfatiza el diezmo y la ofrenda y de esto y de aquello, para poder tener beneficio propio y todo de la persona. ¿Es bíblico dar? Sí, es bíblico dar. Pero no es porque uno da para que uno solamente reciba beneficio propio. Porque no está por eso el pastor. En 1 Timoteo 6:5 dice eso, que eran personas que veían el ministerio de la piedad como fuente de ganancia. Y hay muchas iglesias hay muchos pastores, lo que sea, ponen iglesia o se hacen llamar pastores. ¿Para qué? Para recibir la ofrenda. Porque no hay nadie que controle las ofrendas, solamente él y su círculo. Pero acá tratamos de ser bíblicos y seguir los principios bíblicos. Tratamos de tener un tesorero, un cotesorero, para que en boca de 2 o 3 testigos conste que toda palabra, para que haya ahí honestidad, para que haya claridad. Y también se hace un balance, de manera que cualquiera que quiera preguntar, ¿qué se hace con esto? ¿O qué se hizo con esto? Entonces hay claridad. Pero hay pastores, hay iglesias donde solamente ellos saben, y ellos solamente manejan y se hacen cargo de eso. Y obvio que sí va a haber, si no son salvos, y muchos son falsos pastores, sí van a ser tentados y son pecadores igual que cualquier mundano, y van a quedarse con la plata. Balaam quería profetizar, ¿por qué? Por dinero. Quería ir allá con Moab para profetizar porque el rey le dijo: te voy a dar plata, y él quería decir: no, voy a orar, voy a ver qué Dios me dice. Pero Dios le dijo, Dios ya sabe, o sea, ya era pecado maldecir al pueblo de Dios. Y él quería decir: no, voy a ver si consultar con él. No hay nada que consultar. Vos querés el dinero y tenés esa motivación interna, y por eso te movés, Balaam. Entonces hay personas así. Pero vos no tenés que ver al obrero de Dios como empleado, porque él no está buscando tu dinero. El obrero de Dios es empleado de Dios, punto. Es servidor de Dios. Sí, sirve a la persona, pero es servidor de Dios. No está buscando tu dinero, y si no lo das, Dios le va a cubrir, Dios le cuida y Dios le paga. Así que lo que digo no es para tener beneficio personal. Lo que digo es porque la Biblia habla de ofrendas. Habla de la responsabilidad del pastor y de la iglesia. Porque si no estuviera en la Biblia, yo no estaría dando este mensaje. No estaría hablando de ponerme como la necesidad del misionero, el pastor. No. Hay manos acá, hay trabajo, hay cosas para hacer. Entonces, pero si la Biblia habla de ofrendas, si habla de esto de dar, entonces sí tenemos que ser fieles en predicar todo el consejo de Dios. Y por último, el beneficio no es para uno mismo, como dijo Pablo, el beneficio es de los que ofrendan, porque es eterno.
es un beneficio tal. La motivación de Pablo para que ellos ofrendaran era para que ellos recibieran bienes para sí mismos, frutos en abundancia. Versículo 17 dice eso, no es que busque dádiva, no busco regalos, no busco bienes materiales, busco fruto que abunde en su cuenta, es para ustedes. No dice que esos frutos son materiales en sí, y no dice que esos frutos, no dice cuándo se van a cosechar esos frutos, no lo dice, solamente dice que abunde en vuestra cuenta. Entonces, pero uno puede suponer de manera válida que esos frutos son personas salvas, o son el avance de la obra, o es que Dios sea glorificado. ¿Qué mayor fruto de eso? Fruto de justicia. En Lucas, voy a leer estos versículos, si quieren ir ahí y acompañarme, pero voy a leerlo. Lucas capítulo 12, versículos 33 y 34. Voy a leer tres pasajes más, o 4. Y si no saben dónde están, no saben ubicarlo, escuchen, presten atención, así no se pierdan. Lucas capítulo 12, versículos 33 y 34. Dice lo siguiente: vended lo que poseéis y da limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos, que no se agoten, donde ladrón no llega, ni polilla destruya. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Da limosna, haceos tesoros en los cielos, bolsas que no se envejezcan. En Lucas capítulo 16 dice lo siguiente. Pero ven esa relación, uno a través del dinero puede ahí, según Jesús, dice que a través de la limosna, a través de las cosas terrenales, uno puede tener tesoro celestial, tesoros en los cielos. Lucas capítulo 16, versículo 9. Esto habla de una parábola de un mayordomo que estaba por ser despedido y fue sagaz, fue malo, hizo cosas deshonestas, pero la conclusión es, si este trabajó y obró de manera deshonesta, y nosotros tenemos que ser en cierta manera sabios en el uso de nuestro dinero. Y lo dice ¿por qué? Por esto. Lucas capítulo 16, versículo 9, dice: y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando estas falten, os reciban en las moradas eternas. Está hablando acerca de invertir para poder personas se conviertan, para poder cubrir, financiar, para que personas se sean salvas, y que esas personas que sean salvas van a trascender, van a estar en el cielo, y cuando vos mueras, esas personas van a estar allá, y vos vas a estar ahí viéndolos, y vas a decir: yo fui parte de la salvación de su alma. Entonces, personas que están en Malargüe, personas que están en San Luis, personas que están en Junín o en otros lugares donde nosotros hemos apoyado fielmente, cuando estemos allá en el cielo, van a estar recibiéndonos también. Y lo vamos a ver. Y eso es por fe. Y si no lo cree, amén. Bueno, no lo cree, pero es una verdad. Y yo lo creo. Entonces, utilizar la riqueza para que personas puedan ser salvas. Y eso trasciende, no queda acá. Mateo 19, 21, y este es el último pasaje, Mateo 19, 21. Mateo 19, 21 dice: Mateo 19, 21 dice, que acerca del rico, del joven rico que quería heredar la vida eterna. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás, ¿qué cosa? Tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. ¿Me explico? Tesoro en los cielos. ¿A través de qué? ¿A través de sus buenas obras? No, sí, era lo que reflejaba su corazón, su fe, pero era a través de dar el dinero, que eso reflejaba su fe, reflejaba su dependencia en Dios, pero era despojarse de eso. En Mateo 6, 19 y 20 solamente le voy a mencionar que dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde el ladrón mina y donde
Voy a ir a Mateo, lo estoy citando mal. Mateo 6 dice lo siguiente: no os hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el horrín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Es decir, te roban, y el dinero se va a romper, el papel se va a desgastar, porque es papel y se descompone. Y acá hay personas que te roban. En esta tierra hay personas que te roban, que te van a estafar, que te van a sacar lo que vos tenés. Pasa eso en inseguridad en Argentina y en todo el mundo. Y versículo 20 dice: si no, contrario de hacer tesoro en la tierra, si no, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el horrín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Y versículo 21, donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde tenés tu tesoro? ¿Tenés en los cielos o tenés tesoro en la tierra? Porque donde esté tu tesoro, si está en el dinero o está en las cosas de acá terrenales, no vas a poner tu corazón, tu afecto, va a estar en eso, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará tu corazón. Pero si tenés tu tesoro, tu afecto, tu atención, tu amor en Dios, en las cosas de arriba, tu corazón va a estar ahí. Va a estar ahí y tu inversión va a estar allí. Todo va a girar en torno a eso. Por ejemplo, Oscar Schindler. Hay una película que se llama La lista de Schindler. Y Oscar Schindler, él salvó a 1100 personas, judíos. Él salvó a 1100 personas. Él tenía, al principio, en 1940, puso la empresa y se empezó a contratar todos judíos. Y al principio era para ganar dinero, pero a la larga él terminó salvando. Él terminó, ¿saben cómo? En bancarrota. Terminó en bancarrota para poder salvar a las personas. Y después, al final de esa película, él ve y dice: mi saco, el auto, el anillo, esto, los zapatos, y ve que eso, lo que él tenía, él podía haberlo dado para poder salvar un judío más o 2 judíos más, pero él se lo quedó, y es el peso de la culpa que él tuvo, porque al fin y al cabo él puede decir: bueno, me despojo de todo y podría haber salvado a uno más. Y eso es lo que tenemos que pensar, que vamos a despojarnos para hacer tesoro en los cielos o en la tierra. Que nuestro tesoro esté en el cielo, para que nuestro corazón esté en Cristo. El dinero es de utilidad, no es esencial, pero Dios estableció que a través de la ofrenda uno avanza a la gran comisión, a través de sostener al misionero. Esta iglesia debe saber eso, debe saber que sos mayordomo de lo que Dios te dio. Sos mayordomo. ¿Vas a mirar para otro lado y no ayudar en esta gran comisión? ¿No querés dar de corazón y con fe, sabiendo que a que gracias a tu aporte Dios la puede usar para salvar a un alma? ¿No querés invertir en lo eterno, donde el dinero no se devalúa ni te roban? No hay corralito ni nada de eso. La obra de Dios va a avanzar si nosotros estamos dispuestos a darnos a Cristo primero, y segundo, si estamos dispuestos a dar para el Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Padre, porque tú eres tan maravilloso y nos das mucho más de lo que nosotros necesitamos. Y te ruego, Padre, que nosotros pongamos en práctica y entendamos que la ofrenda es parte de nuestra vida, parte de la vida cristiana, y que la ofrenda debemos darla de corazón, porque el obrero de Dios, el misionero, tiene necesidades, al igual que cada uno de nosotros, y que cuesta, así como los de Filipenses compartieron en su tribulación, cuesta, es tribulación. Espero, Señor, que haya personas que estén con corazones sinceros de querer ayudar y colaborar, Padre, de participar en esto que es eterno, para que después, cuando llegue el día, puedan ver sus frutos
y ver la recompensa, ver los frutos que abundan en su cuenta. Y que no estén ahí con los bolsillos vacíos. Se fue aquí con los bolsillos llenos, pero nada se pudo llevar. Y estando allá, está con los bolsillos vacíos. Señor, que sea lo contrario, que terminemos acá la vida con los bolsillos vacíos, agotándolo todo, para que cuando estemos allá tengamos los bolsillos, las bolsas llenas, para la gloria y honra de tu nombre, Padre. Te pedimos que vivamos por fe, porque el justo vive por fe, no por vista. Y aunque este mundo se está yendo, a este país, el mundo se está yendo a pique, económicamente y en todos los sentidos, nosotros podemos ser luz que brilla, y podemos ser un pueblo santo, y podemos ondear la bandera de Cristo, y decir que Cristo vive, y que Cristo reina, y que a Él sea la gloria por siempre. En nombre del Señor Jesús te lo agradecemos y te lo pedimos. Amén y amén.